¿Qué tal? Bienvenidos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del momento del día en el que nos estén escuchando. Bienvenidos a esta edición mundialista de este podcast que estamos haciendo en vísperas de la Copa del Mundo. En este caso para hablar de la lista ya confirmada de Argentina, lista de 26 jugadores por segunda edición, ya que a partir del mundial anterior las listas se ampliaron a 26, antes eran de 23. Ya todas las selecciones, no solo Argentina, han publicado los 26 nombres escogidos. Algunas lo hicieron con un video de presentación, otras lo hicieron más simplemente publicando la lista y ya. Algunas producciones fueron más elaboradas, otras menos. Hubo un poco de todo. Pero bueno, en nuestro caso ya tuvimos justamente la confirmación de quiénes son los 26 nombres. Una lista que no da demasiado de qué hablar porque la realidad es que era bastante predecible. Podemos mencionar detalles en cuanto a me sorprende que no haya ido este jugador o me sorprende que haya sido convocado este otro. Pero la realidad es que es una lista muy predecible porque estamos hablando de un ciclo que justamente viene sostenido en el tiempo por Lionel Scaloni desde 2018 y ya las caras son más o menos las mismas de siempre. Así que bueno, vamos a hablar un poco de los jugadores que fueron convocados, qué cosas nos deja esta lista, qué pensamos de los jugadores. Bueno, un análisis, un paneo general de lo que va a ser el seleccionado argentino y sus 26 jugadores. Te saludo, Franco, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Diego, ¿cómo estás? Si sienten un poquito la voz que está un poquito ronca, vengo de una gripe, por eso mismo la demora a la hora de hacer esta segunda edición. Pero vamos a hacer un pequeño repaso y comparando con lo que habíamos hablado anteriormente. Hay un par de, yo creo, de sorpresas, una o dos sorpresas que nosotros creo que habíamos asegurado que iban a ir y no terminan yendo. Hay una en donde yo te gané. Yo te dije que el héroe de Miami, Giovanni Lo Celso, iba a estar en la lista del Mundial y se confirmó. Y ausencias importantes, que bueno, ahora lo vamos a repasar más, pero principalmente Emiliano Buendía, creo que es la más destacable de todos ellos. Y Marcos Acuña también, justamente. Pero bueno, se ve que hay unas pequeñas internas dentro de la selección. Y bueno, no mucho más. Vamos a seguir repasando las entrañas de esta lista y de los otros 9 que están en las gateras, en caso de que suceda algo, porque llegan muchos tocados. Rezando que haya alguno que no pueda continuar. Exacto, más vale, esperemos que no tengamos otro Papu Gómez, que viste que después desaparezca, pero bueno, si nos da un título del mundo, claro, viste, si nos da un título del mundo a mí no me importa, si mañana se rompe alguno, yo no tengo drama. No, por supuesto que no, pero todo por la Copa. Por supuesto acá no estamos alentando a nadie a hacer magia negra, pero en definitiva vamos con los jugadores. Los arqueros no hay ninguna novedad, los 3 que claramente era predecible que fuesen, los habíamos mencionado y a eso le pegamos, por así decirlo, no hay mucho mérito. Un pleno. Claro, no hay mucho mérito en pegarle, ¿no? Emiliano Martínez, Jerónimo Rulli, Juan Musso. ¿Qué podemos decir de esto? O por lo menos, ¿qué es lo que yo puedo preguntarme o decir? Lo primero es ¿en qué condición, mejor dicho, va a llegar el Dibu al debut? Y si es que llega al debut, porque previo a realizar justamente la grabación del último podcast, el Dibu, no previo, disculpame, previo no, posterior a que grabemos el último podcast, el Dibu jugó la final de la Europa League, que jugó el Aston Villa fue un equipo alemán, que no me acuerdo, el Friburgo creo, si no me equivoco. Friburgo. Un saludo muy grande para el Dibu y buen día. Felicitaciones por ser campeón, si nos estás escuchando. Claro, tal cual. Y sufrió una lesión en uno de los dedos, si mal no recuerdo.
Exactamente, una microfractura en el dedo. Atajó de todos modos, el Dibu tampoco fue demasiado exigido por el rival, ganó 3-0 con muchísima facilidad el Aston Villa. Pero bueno, el Dibu tiene esta lesión, una pequeña fractura, según dice Gastón Edul, se habría operado si no fuese, sí, por supuesto, amigo de la casa, si no fuese por el Mundial, el Dibu se habría operado, pero bueno, dadas las circunstancias, optó por no hacerlo y simplemente hacer otro tipo de tratamiento. No está puesta en duda la titularidad del Dibu en este Mundial, o al menos de cara al debut. Pero, en definitiva, que es un poco lo que habíamos hablado en la previa. Argentina tiene a Juan Musso, que está en un gran nivel, y si de repente el Dibu, los primeros partidos, no está en condiciones de atajar, tenemos un arquero en el que podemos confiar. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿el arquero suplente es Rulli o es Musso? Esa es una pregunta. Si nos ponemos en el orden en el que se presentó, el suplente es Rulli, pero yo creo que hoy en día para Scaloni el suplente es Musso, por su actualidad. Yo de creo... hecho, si fuese baja, recordemos que en las gateras tenemos al señor, gran arquero, que no perdió una final, mentira, Santiago Beltrán, que bueno, en caso de que alguno de los tres... Sí, que no tuvo responsabilidad en los goles, vamos a ser buenos. No, bueno, no sé, más o menos, pero yo creo que de alguna manera creo que estamos bastante cubiertos, pero sí, realmente, como vos decís, yo creo que prevalece más el nivel actual que la presencia. Yo creo que sí. Rulli no está al mismo nivel hoy que Musso, sino que está un nivelcito más abajo. En eso estoy 100% de acuerdo. Lo que yo creo es que Scaloni, en caso de que no pueda atajar el Dibu, yo creo que al que va a poner es a Rulli, porque va a respetar la trayectoria. Yo creo que va a pasar eso. Por más de que a mí no me guste y no esté de acuerdo, yo creo que va a pasar eso. De todos modos, a ver, esperemos que no sea necesario, que el Dibu pueda atajar con normalidad. Pero, bueno, es una cuestión a mencionar, ¿no? Creo que son las dos noticias que te dejan la presencia de estos tres arqueros. Yo creo que justamente, física, como decís vos, ahora vamos a verlo en estos dos amistosos. Creo que son 2 amistosos los que tenemos, ¿no? Sí, con Honduras el sábado y con Islandia el martes. Yo creo que 1 y 1 va a atajar. Uno va a atajar Rulli y el otro va a atajar Musso. Y me parece más probable para ver qué tal. Exactamente. Con Honduras yo lo pondría a Rulli por una cuestión de cumplir. Y a Musso con Islandia, que a mi parecer es un rival un poquito más fuerte, quizá. Teoría. Más o menos. No es la Islandia de 2018, que era una selección más seria. Pero bueno. Atajó un penal un director de cine. ¿Te acordás de eso? Exactamente. Qué lindo. Por supuesto, uno de los grandes highlights de esa copa. Pero yendo ahora sí a los defensores, yo creo que es tal vez la parte de la cancha que más polémica deja en cuanto a los nombres seleccionados, ¿no? A ver, primero empecemos con lo sencillo. El Cuti Romero ya sabíamos que iba a estar. Otamendi ya sabíamos que iba a estar. Licha Martínez ya sabíamos que iba a estar. Montiel y Molina sabíamos que iban a estar. Tagliafico sabíamos que iban a estar. Que iba a estar, perdón, discúlpame. Ahora, acá hay 3 nombres que inevitablemente tienen que ser mencionados. El primero es un nombre que no dije, que es el del Hugo Acuña, Marcos el Hugo Acuña. Uno de los campeones del mundo que no va a estar en este mundial. Creo que para sorpresa de todos, ¿no? Sí, según los medios partidarios de River, el problema comenzó con que Acuña ya venía medio tocado con una seguidilla de partidos de River antes de la final con el Club Atlético Belgrano, el club más grande de Córdoba. Bueno, tuvo que salir justamente Acuña. Justamente tuvo que salir porque se infiltró. Y dicen los periodistas de River partidarios que previo a ese partido recibió un llamado de Scaloni diciéndole: no te vas a infiltrar porque si no, no te llevo al Mundial. Y Acuña dijo: yo tengo que respetar mi contrato en el club en el que estoy, y si tengo que infiltrarme para jugar la final, lo voy a hacer.
Entonces se ve que hay una cierta revancha desde ese lado, pero también hay otro rumor que va a ser con un mediocampista, pero esto ya es medio una fantasía de la seca nuqueada, de un par de jugadores, de este grupo de amigos, pero yo creo que va más por ese lado, porque realmente para mí el huevo, si bien está a un nivel altísimo, llega muy, muy, muy tocado, y si se infiltró para mí es porque ya no tiene solución de acá a la semana y media que queda para el Mundial. Sí, y ahora justamente vamos al nombre que estaría ocupando su lugar, por así decirlo, Ujú. que es Facundo Medina. Facundo Medina, que justamente yo en la edición anterior te lo mencioné, porque Sí, Facundo Medina estuvo en la prelista del Mundial anterior y fue justamente parte de esos jugadores a los que el cuerpo técnico les dijo: no se lleguen a ir de vacaciones porque claro. ante la más mínima situación los vamos a llamar, de la forma en la que fue llamado Almada o de la forma en la que fue llamado también Ángel Correa, por ejemplo. Medina Exacto. estaba dentro de ese grupo de jugadores. Medina es un jugador que Scaloni siempre le gustó, es un jugador que siempre suma porotitos por su polifuncionalidad, siendo un tipo que puede jugar de lateral o que puede jugar de central, aunque de origen sea central, y que es zurdo. Ujú. Entonces es un tipo que Es el supongo. suplente, entre comillas, natural de Acuña, por así Claro, en decirlo. teoría, o sea, en teoría, pero Scaloni termina optando por llevarlo a Facundo Medina, que es un jugador que siempre le gustó. Ahora, lo de Acuña, mira, yo no sé si esto de lo que se dice por parte de partidarios de River es real, el tema de que recibió un llamado diciéndole que no juegue, todo esto la verdad, bueno, son especulaciones. Ahora, yo lo que Sí. puedo especular, por lo menos desde mi lado, es lo siguiente. El Bob Acuña físicamente no es uno de los que esté justamente más beneficiado, por así decirlo. Ujú. Del Bob Acuña siempre tiene problemas físicos, ya en Qatar los tuvo y no por nada fue Tagliafico el que terminó jugando la final. Eso sí. De hecho, la pubalgia también de Acuña terminó siendo también un problema en la Copa América 2024. Exacto. Acuña estaba lesionado, Acuña no podía jugar, teníamos que prenderle velas a Tagliafico para que no se lesione. Entonces yo creo que Scaloni es consciente de que Acuña tiene 3 años y medio más que en Qatar, que Acuña, más allá de que esté en un buen nivel, está jugando en River, en el fútbol argentino, no en Europa, que Acuña no está bien físicamente, que el último partido que jugó con su club tuvo que salir porque ya no podía más. Entonces yo creo 60 que. minutos jugó solamente Acuña. Exacto. Entonces yo creo que dadas todas esas circunstancias, y siendo que además no hay un lateral izquierdo que pueda Uno realmente. natural, Claro, uno digamos. natural, porque el lado derecho es otro cantar y ahora vamos a hablar de eso, pero en definitiva, no hay un número puesto, no hay un 3 que vos me digas, che, la verdad que está andando bien este 3 que está jugando en tal lado. No existe algo del No, estilo. la escasez Es de total, laterales en Argentina es total. enorme. Yo creo que si hoy tuviese un hijo, lo que más haría énfasis en que sea lateral. No Consigue me importa laburo. si te gusta Sí, hacer, consigue laburo, pero bueno. así que yo lo que creo que Scaloni pensó fue lo siguiente. A ver, tengo a 3 jugadores. Tengo a Facundo Ujú. Medina, que de origen es central, pero que puede jugar de lateral si la situación lo requiere. Tal vez en un partido en el que necesites defender más. O una situación del partido en la que tengas que defender. Después tenés al Colo Barco, que es convocado como, digamos, considerado mediocampista. Pero el Colo Barco, todos saben, Sí, de origen es lateral izquierdo. De origen. sí, 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 Hoy sí, sí. mucho tiempo que no lo es, pero es lateral izquierdo. Y también, inclusive, tenés la carta de Nico González, que por supuesto está convocado, que inclusive ha llegado a ser probado como carrilero por la izquierda. Entonces, yo lo que pienso es que Scaloni lo pensó por ese lado. Tengo alternativas para llenar el lado izquierdo, no me convence el 3 suplente que tengo, entonces lo que voy a hacer es optar por el 3 que me cumple siempre, que es Tagliafico, que es un tipo que no tiene partidos que estén por abajo de los 6 puntos, es la realidad. Que no se Y lesiona mucho también. exacto, Tiene muy también pocas eso. lesiones. Y si se llega a lesionar, lo llegan a echar o lo que sea, tengo 3 tipos que pueden jugar por ese lado y que me ofrecen cosas distintas. Entonces yo creo que esa fue la evaluación que hizo Scaloni. Después podemos estar de acuerdo o no. Yo creo que yo particularmente
no hubiese hecho lo que hizo Scaloni. Yo hubiese preferido que vaya Acuña. Tampoco me parece una atrocidad lo que hizo, pero yo hubiese llevado a Acuña. No sé vos cómo lo ves. Sí, no. Yo creo que Acuña. A ver, acá es el resultado también, y haciendo una crítica al fútbol argentino. River tuvo que jugar desde el partido por la fecha pendiente de no me acuerdo por qué cosa, con Atlético Tucumán, una fecha que quedó suspendida, creo que porque por todos los que jugaron torneo internacional, y a partir de ahí empezó con una seguidilla de 3 partidos entre torneo y Sudamericana, con el agravante de haber llegado a la final, y para un tipo de la edad de Acuña y con los problemas que conlleva, era obvio que iba a terminar siendo así si el tipo iba a enfocarse directamente en su club y no pensando tanto en el Mundial. Yo creo que es un error no llevarlo a Acuña. No creo que tampoco sea algo que te pueda llegar a definir si sos campeón del mundo o no, porque no es así. Pero es una persona que con la personalidad que tiene y con la presencia que tiene en la cancha se va a sentir, porque yo no creo que ni Medina, ni Barco, ni ninguno de los otros que pueda reemplazarlo pueda darnos lo mismo que tiene Acuña. Sí, Entonces yo creo que es un punto menos, un porotito menos que tenemos nosotros ahora. Sí, estoy 100% de acuerdo con vos y es algo con lo que no estoy de acuerdo. Dicho esto, estamos hablando de un puesto de suplente. No me parece que sea Sí. tan grave. Pero bueno, está bien mencionarlo. No creo que es lo más polémico que se me ocurre. O una de las dos cosas más polémicas. Ahora vamos a mencionar la otra. Sí. Bien, lo otro, Valerdi. Valerdi va a jugar su primer mundial. No nos sorprende, creo, ¿no? A ver. No. Valerdi es Con el nivel que viene teniendo era obvio que iba a terminar siendo no solo por convocado. eso, sino también por una cuestión de que Valerdi ha sido convocado en este ciclo muchísimas veces, más allá de que no haya sumado tantos minutos, pero siempre estuvo convocado. Entonces, la presencia de Valerdi en lugar de Senesi, justamente, que es tal vez lo que, sobre todo a nivel internacional, sorprende que Senesi no haya sido convocado, Sí. porque tuvo una muy buena temporada. Pero la Y lo realidad es que ayudó Senesi, también la lesión de Foyt. Ojo. La lesión sí, de Foyt también, también lo claramente. ayudó mucho. Va a sumar unos puntitos por Claro, bueno, eso. Foyt es la versión del lado derecho de Facundo Medina, es la realidad. Claro, pero bueno, era alguien que siempre Scaloni lo consideraba, digamos. Exactamente. Pero bueno, entonces Valerdi se termina metiendo. Valerdi, que es un tipo que es del gusto del técnico, claramente, y termina yendo a su primer mundial, ¿sí? Y bueno, entonces, digamos, de la defensa son los mismos de siempre. Ya hemos hablado de cuál es la actualidad de cada uno, de cómo vienen. Así que creo que no tiene demasiado sentido que nos pongamos a hablar de cómo está el Cuti, cómo Sí, está yo lo último que Otamendi. te diría acotando esto es que Valerdi me gusta mucho y Medina me deja dudas. O sea, Bien. no sé si va a dar la talla, en el caso de que le toque jugar, obviamente. Es Mira, el yo que creo más que en los dudas me planes, deja. no está que juegue demasiado o que ni juegue. Así como no ocurrió, por ejemplo, con Foyt. Aunque la diferencia es que en el mundial pasado, a pesar de que estaba Foyt, estaban Molina y Montiel. En este caso, el único lateral izquierdo está Tagliafico, nada más. Claro. Entonces veamos, porque, a ver, Dios quiera que no, pero Tagliafico se puede lesionar o lo pueden echar. Y ahí no sé qué es lo que va a pasar, a quién piensa poner. Yo creo que va a depender del contexto, del rival, de si ocurre en un partido, quién es el que va a poner. Si de repente necesitamos hacer un gol, tal vez lo ponga Barco, o lo improvise a Nico González, no sé, lo veremos. Pero bueno, continuemos por el mediocampo. A ver, Vamos para el mediocampo. Vamos por el mediocampo. La realidad es que hay una sola polémica, porque lo demás son todos números puestos, ¿sí? A ver, Enzo Fernández, McAllister, De Paul. Acabo de decir el mediocampo de la final con Francia. No hay nada que objetar. Leandro Paredes, el jugador número 12, se podría decir, y no lo digo porque sea de Boca, sino que porque es un jugador que no te termina de siempre quedar aporta, siempre es como lo dice el Piberío, el revulsivo de ese grupo de 5 que tienen que entrar desde el banco siempre, sí o sí. Fundamental para el grupo, fundador prácticamente de este ciclo. No hay mucho que decir. Paredes era obvio que iba a jugar este mundial. Después,
Ezequiel Palacios, un jugador que la verdad, para mí, a ver, es un número puesto de la selección, pero que juega poco y lo poco que juega para mí nunca ha terminado de convencer. Dicho esto, no sorprende a nadie que vaya. No. Debido a su actuación en el Mundial anterior y en Copa América, yo creo que va a seguir. Sí. Pero si vamos por su nivel club, no es un jugador que tampoco destaque demasiado, porque también está en un equipo que, bueno, no destaca mucho el Bayer Leverkusen. Es que Si bien en este último tiempo logró salir campeón y, bueno, fue un hito para hacer lo que es Alemania, tampoco es que hoy en día sea una figura como lo fue previo a Qatar y post-Qatar. sí, Digamos, yo un creo tipo que que estaba en el radar del Real Madrid, en el radar del Barcelona y que hoy, bueno, se ha diluido un poquito. O sea, sí. Yo creo que, mira, lo único que se me viene así, si tengo que pensar qué es lo mejor que le vi a Palacios en la selección, fue cuando entró con México. Creo que es lo primero que sí, se me sí, sí, viene a la sí, sí. cabeza. Sí, sí, Pero, sí. pero bueno, seguimos. El otro es Valentín Barco, primera convocatoria para mundialista, ¿no? Primera En convocatoria Colo, mundialista sí, sí, sí. para el Colo Barco, más que merecido, uno de los mejores jugadores argentinos de la temporada, un talento impresionante, De las además, últimas temporadas, no solo de esta, porque sí, viene bien desde hace tiempo ya. bueno, No es algo que destaque mucho y bueno, y llegó el momento de hablar del pero para que héroe de iba a decir, Maradona. hay un nombre más que Ah, quiero decir, pero previamente ah. igual quiero decir, el Colo Barco, más allá de lo bueno que es, también ofrece polifuncionalidad. El Colo Barco Claro, es al jugar de 3 y al jugar de volante, al jugar de 5, al jugar de... exactamente. O sea, Es un tipo que muy... es un muy buen jugador, pero encima ofrece lo que cualquier técnico busca en una lista mundialista. Un tipo que puede adaptarse. Así que el Colo Barco yo creo que va a tener bastantes minutos en este mundial. Mira, para El hacerte otro, una comparación para los hinchas de River que nos escuchen, sí, es el Camilo Mayada de su momento. Y si querés que claro, me vaya un momento, unos años mucho más atrás, el Chapa Zapata, en las épocas bajas de River, en donde era un tipo que lo podías poner de 4, lo ponías de 5, lo ponías de 8, lo ponías de 11 y andaba. O sea, exactamente. realmente es uno de esos tipos que es un comodín que para los mundiales es donde más te sirve. Lo único que espero es que tenga la personalidad justa como para poder llegar a enfrentarse a, bueno, las selecciones grandes con las que aspiramos nosotros llegar a competir. Pero Plena bueno, eso se fe, verá con el paso del tiempo, digamos, eso no lo podemos predecir. plena fe. Yo creo que Barco justamente es de esos jugadores que tienen esa cuota de inconsciencia necesaria para rendir en este tipo de escenarios. Y el otro mediocampista que quiero mencionar, y que está entre algodones y que hay cierta polémica, es Nico Paz. Nico Paz Sí, tiene una lesión en la rodilla, cortesía de nuestro amigo Nicolás Valentini, exacto. eh, y Yo está, creo, está ahí, yo creo que no va a llegar. Para mí va a ser una baja. para vos a Y ser va a cortado. entrar, sí, 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 sí. Yo creo que a último momento vamos a estar por arrancar el mundial y va a ser baja. Debido a lo que he estado leyendo en los medios Sí. deportivos, se ve que si llega, va a llegar con lo justo y no se lo puede exigir. Es decir, para el mundial no te va a servir. Vamos a Así ver. que yo creo que, viendo Scaloni, el caso Acuña, si yo me baso y lo pongo, lo mido con la misma vara, Nico Paz no va a ir. Bien, vamos a ver. Yo creo. Vamos a seguir de cerca eso. Vamos a hablar también de quiénes son los que están esperando ahí atrás, ¿no? Pero Sí, bueno, ahora llega el momento de hablar de... ¿A vos te gustan las pastas particularmente, me Fran? encantan. Me Bien, encantan los a pastos. mí también, y voy a un restaurante de pastas, lo que normalmente me suelo pedir son ñoquis, así que vamos a hablar de Ujú. Giovanni Lo Celso. Eh, Giovanni Lo Celso, un convocado que obviamente para la polémica, todos sabemos que Giovanni Lo Celso no merece estar en el Mundial porque es un jugador que creo que jugó 5 partidos en el año, es suplente en el Betis, hace rato que no es un jugador de Hay que élite. decir la verdad también. Nosotros, yo creo que del futbolero argentino, no sé cuántos mirarán un partido del Betis. No lo O sé, pero sea, igual muy si lo poco. vieran, pero si lo vieran no lo verían a Lo Celso porque es suplente. O sea, Bueno, lo mira, verían yo te voy a jugar. llevar la contra con los números en la mano. ¿Sí? De los últimos 3, 6, 7, 8 partidos, Lo Celso jugó
7, en uno metió una asistencia y no bajó del 6.8 en el nivel. Pero De pará, hecho, ¿jugó 7 como entrando desde el banco o como titular? a ver, espérate que no tengo el SofaScore Premium. Podrían donarnos, pero Está no bien, se ve igual. que tiene que haber entrado desde el banco, porque no creo que haya tenido tantos minutos. Claro, no. Llega con 1.775 minutos en la temporada. Al mundial anterior llegó con muchos menos minutos, ahora que me estoy dando cuenta. Así que de alguna manera está, o sea, si nos vamos a basar en los números, llega igual que llegó a Qatar. Sí, a O Qatar no digamos llegó igual. A Qatar no llegó, justamente. Gracias al Papu Gómez, digo, a Copa América. Llegó igual, ni más ni menos. Solamente que, bueno, yo creo que hoy hay otros jugadores que deberían ocupar ese puesto fijo. Sí. Pero bueno, siempre hay un Seba Mate. En el anterior fue Armani, en este, bueno, va a ser Lo A ver, Celso. la pregunta es, ¿sorprende a alguien que vaya a Lo Celso? No. No. Y No. no, porque es parte del grupo de amigos y además yo creo que Es de la mesa chica, no hay mucho más es de que la decir. mesa chica y es la revancha al Papu Gómez. O sea, O sea, justamente es un jugador que en cierta parte, por más de que la justicia histórica, por así decirlo, no exista, justicia eh, divina. Lo Celso fue al Mundial de Rusia 2018 y fue el único jugador de campo que no sumó ni un minuto. Y a Qatar 2022 claramente merecía ir y hubiese sido titular en caso de haber ido. Pero bueno, tuvo esa lesión que lo marginó y no Muy terminó extraña, yendo. ¿no? Lo Celso que fue clave en el inicio de este proceso de Scaloni, en la Copa América 2021, mismo en la Sí, en Copa la América 2021. reestructuración y la formación de este plantel, digamos, Sí, obvio, obvio. mundialista y campeón, multicampeón. Exactamente. Lo Celso es parte del ciclo más exitoso de la historia de la selección argentina, siendo clave desde el inicio. Y lo que te puedo decir es, yo creo que va por los mundiales que no jugó. Siento que va así. Pero bueno, en definitiva, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, Lo Celso es uno de los convocados. ¿Sí? Bien. Hablamos en el anterior cuando yo te dije que iba a ir sí o sí, que era un puesto fijo por una cuestión de cumplir con el puesto de Seba Mate. No sé con Sí, quién no. dormirá, pero quizá va por esa misma cábala, entre comillas, de llevar uno que no va a jugar y que capaz que son como el grupo de los, Era como decían, de la los... mesa chica. O sea, Claro. era difícil o imposible pensar en que Argentina no fuese con Otamendi, De Paul, Paredes, Lo Celso y Messi. Esos 5 jugadores son de la mesa chica y van a estar siempre. Di María era parte de esa mesa, pero se bajó él solo se retiró de la selección. Sí, si no Bien, estaría también hoy. no, por supuesto, y de hecho creo que Di María hasta tiene nivel inclusive. Pero bueno, él por motus propio, él no quiso estar más. Así que... Bueno, él- como Armani. Sí, Pero pero bueno. Armani se retiró. Sí, Armani se retiró de la selección. pero de todos modos Armani no tiene nivel para jugar el Mundial. No es ni titular en River hoy en día. Pero bueno, vamos con los delanteros. Vamos para Primero, adelante. Lionel Messi, nada que decir, va a jugar su sexto mundial, como habíamos mencionado. Julián Álvarez, nada que sorprenda a alguien. Almada, de una temporada bastante mala, pero bueno, ya es un jugador de selección y es normal que esté. Un jugador que en la selección Bueno, siempre a ha ver, tenido. hay que hacer un añadido acá. De los 8 delanteros que figuran, Sí, 4 pertenecen al Atlético Madrid. sí, ahora Sabemos vamos lo a que hablar. es el señor Harambal, Sí, de sí, sí. Diego Pablo Simeone, que bueno, vos le das un Ferrari y no sé cómo hace, pero el tipo te lo convierte en un Fiat 600. Así que eso es un detalle que hay Bueno, que tenerlo pero en cuenta por ahora. el Mundial pasado, el Atlético Madrid también fue el equipo que más le aportó jugadores a Argentina y mal no fue, para tener Y en cuenta. no, por supuesto, eso hay que tenerlo ahí Eh, en cuenta. Siguiendo, Lautaro Martínez, también, nada que Obvio. decir, era obvio que iba a estar. Nico González, jugador fetiche del técnico, jugador que más hubiese jugado el Mundial de Qatar si no fuese por la lesión que tuvo. Seguramente. Y acá llegamos a las dos novedades. Una que no es novedad. A ver, Giuliano Simeone no es novedad que vaya al Mundial. Va a No, jugar su con el Mundial. nivel que está teniendo, imposible que no Era, que faltara.
jugador polifuncional, jugador de mucho sacrificio. No sorprende a nadie que Giuliano esté convocado y es justo que esté convocado. Y vamos con el último nombre, uno que sí podemos catalogarlo como novedad si querés, el Flaco López, José Manuel López, jugador de Palmeiras. Jugador que el día que lo convocaron, el día que Argentina publicó la lista, Sí, se sin enteró. saber que Sí. estaba convocado, en un primer tiempo metió 3 asistencias. Y se enteró en una nota con un periodista al final del partido. Lo lamentable para mí como hincha de River es que cada vez se nos aleja más porque es un jugador que River lo tenía en la mira. Pero bueno, hoy en día yo creo que ya cotiza a los 30 o 40 millones de dólares, va a ser imposible. Pero es un Exactamente. jugadorazo, es realmente de la nueva camada, si querés ponerle, de lo mejorcito que tenemos y que espero que la vaya muy bien, pero al mismo tiempo te digo que yo no creo que vaya a sumar muchos minutos en este mundial. No, yo Es también parte del proyecto para el futuro, pero adhiero, bueno. adhiero. Para mí no va a sudar muchos minutos, pero bueno, yo te lo dije en el episodio anterior que yo estaba seguro de que iba a ir el Flaco López porque Scaloni estaba buscando un tercer 9 y Panichelli se rompió los ligamentos y eso ya le dio el pasaje automático al Claro, y Flaco López. Castellanos al descender con el West Ham Sí, se despegó y ya está. prácticamente no. O sea, en las últimas convocatorias creo que ni estuvo, entonces. Nada, la verdad que no me sorprende que vaya el Flaco López. Mira, cosas que me anoté que dijimos del episodio anterior. Mira, ambos dijimos que iba Acuña, eso no le pegamos claramente. Porque esa que daba por hecho que iba a ir. Esa es la gran sorpresa. Yo dije que iba el Flaco López y en eso le pegué. Vos dijiste que iba a ir Prestiani, que no terminó siendo convocado. Tuviste razón, pesó mucho más la discriminación y not racism que nos quieren poner, Black Lives Matter y toda esa cosa. Y bueno, lamentablemente nos perdemos La un corrección guerrero. política ha vencido. Exacto. Después, Mastantuono no va, le pegamos los dos, era obvio que no iba a ir con el nivel Era que obvio. tiene. Después, vos dijiste que iba a ir Perrone y no fue convocado. Después, lo que sí justamente vos le pegaste fue que iba a ir Lo Celso, ¿sí? Ese es un premio. Barco, ambos dijimos que iba a ir y fue convocado, ninguna sorpresa. Yo, mira, me anoté acá que yo dije que para mí Medina iba a ir, Facundo Medina. Yo lo que pensé es que tal vez se hubiese quedado afuera, por ejemplo, Valerdi. Pero yo estaba bastante... Es que nadie pensaba en Valerdi y en Medina. O sea, era uno de esos dos. Yo pensaba, claro, que era uno de dos y terminaron siendo... Vos fijate que Argentina va a ir con... Se podría decir, a ver, Otamendi no es zurdo, pero en Argentina juega como zaguero por el lado izquierdo. Claro. Entonces Argentina va a tener a Otamendi, que juega por el lado izquierdo, y después va a tener dos centrales zurdos, Lisandro Martínez y Medina. Eso es particular. Después lo otro es que yo dije que iba a ir Buendía y al final no terminó yendo. Así que bueno, esas son algunas de las cositas que anoté que nos quedó, digamos, de la lista que habíamos armado nosotros y que se resintió después de la presentación de Scaloni. Claro, exactamente. Ahora, hay algunos datos que está interesante mencionar de esta lista. Bien, en esta lista Argentina va a tener, de los 26 jugadores, va a tener 8 debutantes, 17 son jugadores repetidos del mundial anterior, y vamos a tener un retorno, que es Giovanni Lo Celso. ¿Por qué retorno? Porque no fue mundialista en Qatar. No fue 2022, fue 2018. Sí, exactamente, Rusia 2018. Entonces es un retorno, se podría decir, ¿no? Bien, 2 son del fútbol argentino, 24 del extranjero, parecido a la edición anterior. Particularmente, ¿por qué hago mención a estos números? Hago mención a estos números porque va a ser el mundial en el que Argentina va a tener menor cantidad de debutantes mundialistas en la historia. Nunca tuvo 8. Nunca en la historia tuvo tan pocos debutantes, ¿sí? Particularmente el mundial que habíamos tenido menos debutantes hasta antes de esta lista era Corea-Japón.
con 9. 2002. Exactamente, 9 de 23. En este caso son 8 de 26. Ujú. Lo cual lo hace hasta incluso más grave, se podría decir, Sí, la verdad, porque hay más posibilidades de llevar jugadores. Y es más, inclusive de los 8 que estamos diciendo, hay uno que es debutante, pero que es medio trampita. Porque dentro de esos 8 sí. debutantes, González, Exacto. que hubiese ido al Mundial pasado. Así que es Que una. Lo que estuvo te y no está. estuvo. Estuvo al Claro. principio y no estuvo. Literalmente estuvo en Lusail con los jugadores con la Copa del Mundo, literalmente. Claro, exacto. Que bueno, es Eh, más o menos lo que para mí va a pasar con Nico Paz, haciendo un poquito claro, de futurología. exactamente. Pero, justamente, a ver, es un número que Llama poderosamente la atención. lo que te está diciendo es que no hubo prácticamente una renovación. Es el mismo grupo de jugadores con algunos agregados. ¿Sí? Sí. Eh, Casi todos en su mayoría juveniles, que eso es lo bueno. claro. Bien, otra cosa. También es el mundial en el que Argentina va a presentar la mayor cantidad de jugadores repetidos de la edición anterior, por consiguiente, ¿no? 17. Ujú. 17 que están repetidos. Lo máximo, la máxima cantidad de jugadores repetidos de un mundial anterior había sido también Corea-Japón. 13. 13 jugadores de Corea-Japón estuvieron presentes en Francia 98. O sea, es más drástico todavía. O sea, es claramente un mundial que lo que marca es la continuidad del ciclo. No marca una renovación o un cambio. La diferencia es justamente con la comparación que estás haciendo, que uno lo dirigió Pasarela y el otro lo dirigió Marcelo Bielsa. Claro. Raro, realmente, porque encima son dos técnicos que manejaban las cosas, veían el fútbol de distintas maneras. Pero se ve que mantenían el nivel o el plantel más o menos como ellos lo veían. Claro. Y también tengo acá los números que son interesantes de los mundiales que Argentina ganó y el postmundial. ¿Qué quiero decir con esto? Argentina gana el mundial 78 y gana el mundial del 86. Entonces tengo acá los números de debutantes y de repetidos que hay en España 82, después de ser campeones en el 78, y en Italia 90, después de ser campeones en el 86. Ambas participaciones siendo continuidades de ciclos. ¿Por qué? Porque en el 90 seguía estando Bilardo, al igual que en el 86, y en el 82 estaba Menotti, al igual que en Argentina 78. Bien. Para España 82, Argentina tuvo 11 debutantes y 11 jugadores de campeones del mundo del 78. Ahí ya hay una diferencia muy clara con este ciclo. O sea, en ese 50-50 fue en ese caso. En ese caso se renovó la mitad del plantel. En este caso no. En este caso la mayoría sigue. Después, México 86, tenés en Italia 90, 15 debutantes y 7 repetidos, más un retorno, que es justamente un jugador que estuvo en el 82, que no estuvo en el 86, pero sí estuvo en el 90, que si no estoy equivocado es Gabriel Calderón. Que no sumó, creo que sumó muy pocos minutos en muy los mundiales. Sí, relevante. Pero vos fijate la diferencia, o sea, en España 82, Argentina siendo campeona del mundo renovó la mitad del plantel. Y en Italia 90, Argentina renovó más de la mitad, o sea, 15 debutantes tuvo Argentina en el 90. Bueno, o sea, hay que saber también que en ese momento nuestro director técnico era el doctor Carlos Salvador Bilardo, que era un tipo que medía hasta el peso de cada uno de los jugadores, y yo creo que sí, fue justamente por eso, digamos, lo que sucedió. Difícil veo que suceda algo así a futuro, salvo que tengamos otro técnico de esas características. Fue muy especial lo de Bilardo, como toda su vida, digamos. Claro, exactamente. Así que bueno, o sea, eso es algo que está bueno marcar. O sea, en este caso, los mundiales posteriores a ser campeones en las ediciones anteriores en las que lo fuimos, marcaron un cambio grande en el proceso, mientras que en este caso no es más que una continuidad. Que yo creo que también tiene eso que ver con que los jugadores que fueron debutantes en el mundial anterior eran muy jóvenes, entonces lo que se hizo fue construir una base
pensando inclusive, yo creo que te diría que Argentina, el ciclo este de Scaloni, cuando nace en 2018, yo creo que es un ciclo que nace pensando más en este Mundial de 2026 que en Qatar 2022, pero las cosas terminaron siendo de tal forma que Argentina terminó convirtiéndose en la mejor selección del mundo y siendo campeona del mundo inesperado. Sin en quererlo 2022. ni beberlo, convirtieron un plantel novato en un plantel con una experiencia y unos laureles que nadie se los imaginaba. No, no es que nadie, o sea, la realidad es que nadie pensaba después de lo que pasó en Rusia que Argentina en 2022 iba a ser campeona del mundo, pero de ninguna manera. De estar festejando un gol de rojo, si mal no recuerdo, a Nigeria, Claro, y festejarlo como locos para pasar de fase de grupos, a ganarle una final a Francia en la mejor final de la historia de los mundiales. claro, Argentina en su máxima expresión. Argentina, exactamente, la historia argentina. exactamente, ¿sí? Así que bueno, esos son datos que creo que está bueno tenerlos en cuenta, ¿sí? Ahora, hay otros datos que por ahí son ya más anecdóticos, que te los comento, a ver qué te parece. El primero es, justamente mencionábamos a Leo Valerdi. Sí. Leo Valerdi es el primer sanluiseño convocado a un mundial de la historia de la selección. Primer puntano. Nunca había habido. No digo puntano porque no sé de qué parte de San Luis es. Tengo entendido que Bueno, es sanluiseño el el- que es de la provincia y puntano el que es de la ciudad de San Luis. acá en Cuyo le decimos puntano igual. Esto Le es dicen como puntano decirle igual. porteño a un bonaerense, es lo mismo. Para Sí, nosotros es lo mismo. Así que puntanos yo todo. le diría un puntano. Listo, va un puntano, me El primer adapto. puntano, digamos, en un mundial, ¿en serio? El primero, nunca había habido. Y ahora son 5 las provincias que nunca tuvieron un mundialista. Son Catamarca, Río Negro, Salta, sorpresivamente Salta. Salta. Sí, No. Santa Cruz y Tierra del Fuego. Son las Bueno, únicas Tierra del provincias que Fuego nunca. sería algo épico. Sí, no, sería increíble. Es Realmente. algo Sería increíble tener un divino. tipo del fin del mundo que llegue a primera, que llegue a Europa. No, yo No, es creo que que ni alguna vez siquiera algún mundial habría que tengo. meterlo así. Es que ni Ni una siquiera tengo. convocatoria, nada, seguro. Es que no Tan chico. tengo. A ver, la realidad es que no tampoco recuerdo un jugador de fútbol que sea fueguino, así jugando en un equipo Y importante. no, es que creo que los que más extremos han sido de Chubut. Sí, Algunos Chubut ha como tenido. Rivadavia, Chubut hace poco tuvo, algunos por Puerto ejemplo. Madryn, sí. Gabriel Mercado es chubutense, por ejemplo. Digamos, pero fuera de eso, más al sur ya. Me sorprende lo que me decís de Salta. ¿No? Me llama mucho Sí, la sí, sí, es atención. sorprendente, sobre todo porque es una provincia que tiene tradición futbolera. Claro. Está Juventud Antoniana, Gimnasia y Tiro, o sea, es una provincia que es futbolera. Catamarca no me sorprende, Catamarca es una provincia de poca población y que es poco futbolera además. Sí. Pero bueno, son datos que va dejando eso. Lo otro es un dato que no sorprende a nadie de la lista de 26 jugadores que sacó Argentina, lo que más hay son jugadores que son del AMBA, ¿sí? De Capital y Gran Buenos Y Aires. el porteñocentrismo como toda la vida, digamos. De 9. Y es más, el otro dato que también es revelador sobre esto es que en 14 de los 19 mundiales, porque cuento este va a ser el 19º mundial que juega Argentina, en 14 de los 19 mundiales, la mayoría de los jugadores fueron del AMBA. Eso también te marca algo. Cuando No hablo me de decís AMBA, el porcentaje, así que me enojo. Porque si hablaras de porcentaje sería peor el dato. Porque sí, te aseguro que supera el 80 y pico por ciento, pero piso. no sé, la verdad que soy malo con los números, pero 14 de 19. Pero en Por esto eso. cabe destacar, no estoy contando en esto a los jugadores del interior de la provincia de Buenos Aires. Es decir, por ejemplo, Claro. Alguien de azul, por ejemplo, Almeida, bueno, no cuenta como eso. el Diego Martínez, que es de Mar del Plata, no cuenta en esto, ¿sí? Claro. Bien, lo otro que iba a decir justamente es que, a ver, las partes del país que más aportan normalmente en mundiales después de Buenos Aires y el área metropolitana son normalmente Santa Fe y el interior de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y justamente el dato llamativo en este caso tiene que ver con Santa Fe, que Santa Fe aporta en esta lista apenas 2 jugadores, que son Messi y Lo Celso. Es el aporte más bajo de la Más provincia bajo de de la Santa Fe. historia. El más bajo de la historia, sacando, a ver,
saco los primeros porque los primeros mundiales Argentina llevaba Sí, prácticamente todo. claro, Eh, extranjero, italiano, español. no, extranjeros no, pero sí porteños. Eran todos, digamos, como la AFA es Claro, Buenos Aires, básicamente, y después fue Cava. integrado con el correr del tiempo. Pero los primeros mundiales, todos los jugadores de Argentina eran todos de acá. Cuando digo acá, digo Buenos Aires, porque yo estoy en Buenos Aires. Pero Santa Fe no tenía un aporte tan bajo en una lista mundialista desde Argentina 78, que había tenido Uf, dos también, simplemente. Así que es un número 50 llamativo. años casi. Sí, llama la 50 atención años. sobre todo porque, bueno, a ver, Santa Fe y particularmente Rosario es cuna de Y bueno, fútbol. pero creo que también es parte del bajo nivel que está teniendo los dos grandes de Rosario. O sea, salvo esto último de Rosario Central que hemos visto con Di María, el nivel de los equipos rosarinos, estamos hablando de un Newell's que está fundido, que tiene una deuda de 50 millones de dólares, y un Rosario Central que no sé qué jugador ha sacado en el último tiempo como para destacarlo. Tendríamos que tener a Jero acá como para que nos explique, Sí, pero tampoco creo que sea alguna figura mundial que nos estemos perdiendo, que se nos haya escapado. los Yo más creo que, fáciles de recordar que hayan salido de Central en el último tiempo, por ejemplo, son Lo Celso y Di María. Por el lado de Newell's, obviamente está Messi, aunque el tema es que Messi no es formado en Newell's, es formado en Barcelona, vamos a ser serios. claro, bueno, Maxi Rodríguez, pero ya no estamos yendo mucho más atrás, ya estamos hablando de una generación que salió campeón olímpica hace 20 años, o sea, Claro. Y vos sabés que es no llamativo porque justamente Newell's y Central son de los equipos que más mundialistas han formado. O sea, de los jugadores claro, que Argentina llevó a mundiales, en el top 5 de equipos que más veces, digamos, que más aportaron en cuanto a formación, está Newell's y Central. claro. Eh, es un dato que es duro, lo de Santa Fe. Pero bueno, Y nada, es un habla dato. mucho de la actualidad, volvemos a lo mismo, lo que te detallé anteriormente con el problema de Acuña y por qué terminó sucediendo eso. Yo creo que es parte de la liga del Chiquitapia, con este tipo de formatos y estas cosas hacen que se desvirtúe todo, y alguno capaz que me pueda llegar a rebatir, va a decir que tiene que ver una cosa con la otra, todo tiene que ver con todo. Cuando la torta es chica y cada vez hay más comensales, no alcanza para todos, no se puede formar y termina siendo, bueno, lo que es. Hoy yo creo que nos está salvando mucho los grandes, y ni siquiera todos los grandes. Te salvan Boca, te salvan River, te salvan algunos que de los grandes del interior, tanto como formadores como Talleres, como Belgrano. Acá en Mendoza no tenemos ninguno. Y después, bueno, tenés alguno que otro que sale, algún tucumano que termina Bueno, siendo, pero más justamente. por ahí, eh, ¿viste? A ver, no son ninguno de los dos es formado en un club de su provincia, pero por primera vez en la historia un pampeano, hay un pampeano, digamos, en 2 ediciones seguidas de un mundial, McAllister. Claro, exacto. Pampeano, pero es formado en Argentinos Juniors, y hasta Ya te de diría por sí es medio raro porque uno criado en dice Buenos Aires, inclusive McAllister, como de McAllister viejo, de McAllister padre, ser un jugador tan bueno realmente, porque era realmente McAllister padre, y mucho que bueno, desear, mucho que era desear. un defensor aguerrido, ¿no? Claro, era un defensor de la Boca, bien Boca, Sí, bien Boca, bien exactamente. Boca. Hincha de Boca, relacionado con Boca, claramente. Pero un tipo de tan buen pie como McAllister, que me está doliendo el saber, porque lo escuché en la radio y esto me dio un poquito del tema, que ya están los ojos del Real Madrid. Que parece que con esto que lo sacan a Slot, que ya lo echaron a Slot de Liverpool y que viene este español, parece que McAllister no está muy contento español, y que perdón. vendrán, sí, el Alonso. técnico, el ex de Martín Gastón no, mentira, el ex Bournemouth, ¿cómo se llama? El tipo este que... La Dame verdad un que no estoy al tanto. segundito que te lo busco. Bueno, mientras tanto, lo otro que te iba a decir es que también Sí, vuelve a haber un tucumano en 2 ediciones consecutivas de un mundial, Ezequiel Palacios. El claro, último había sido Rafael Albrecht en Chile 62 e Inglaterra 66. Hace mucho tiempo. un tiempo largo. Andoni Exactamente. Iraola,
Va a ser el nuevo técnico No lo del Liverpool. conozco a Iraola, o sea, que es vasco, no me cabe duda con ese nombre, pero... Sí. Formado en el País Vasco. Si mal no recuerdo, creo que eres de la Real Sociedad. Y pareciera, no sé por qué, que o McAllister no quiere seguir, o que Iraola no lo quiere tener en cuenta. No sé si por hacer caja y querer No sé. renovar, pero me parece una locura. O sea, decir, Y no sé. se está quedando pelado, entonces por ahí piensan que tiene 40 años, ¿viste? Claro, pues capaz que por Veces. eso mismo. Así Bueno, que lo otro que iba a decir, que justamente hablamos de Juliano Simeone y de Nico Paz, que lo habíamos ya anunciado en la edición anterior, es la primera vez que tenemos caso de padre e hijo mundialista. Nico Paz y Pablo Paz, ya lo podemos jugador, confirmar. exactamente, jugador de Argentina en Francia 98, y Juliano con el Cholo Simeone que fue mundialista con Argentina en el 94, 98 y sé que en otro mundial más, pero no me acuerdo si fue el 90 o el 2002, no estoy de todo seguro. Si mal no recuerdo, creo que es el 2002. Puede ser. Bueno, creo que vamos a ver. Y a su vez, paradójicamente, ambos, tanto Nico Paz como Julián Simeone, son nacidos en el extranjero. Nico Paz nació en las Islas Canarias, en España, y el señor Julián Simeone nació en Roma, porque el Cholo jugaba en la Lazio. Y es la primera vez en la historia que Argentina va a llevar a 2 jugadores no nacidos en el país. Eso es un dato interesante. ¿Es la que habla un primera vez en la poco. historia? La primera vez en la historia, Argentina había llevado jugadores no nacidos en el país, pero como máximo uno. Está el caso de el Pipa Higuaín en mundiales recientes. Pipa Higuaín, que nació en Brest, en Francia, porque su padre jugaba... Bueno, justamente tenemos otro caso de un padre patadura, pero un hijo virtuoso. Exacto, totalmente. Después Te tenés el confirmo caso... lo de Simeone, que jugó 94, 98 y 2002. Solamente jugó Bien. 2 partidos en Corea-Japón. Perfecto. Y bueno, los otros casos de jugadores nacidos en el extranjero que jugaron un mundial con Argentina, bueno, ya mencionamos al Pipi Higuaín. El otro es un paraguayo que se llamaba Constantino Urbieta Sosa, jugador de Godoy Cruz, en el 34, cuando Argentina llevó una selección amateur a Italia 34. Jugador no solo nacido en Paraguay, sino que también formado fuera de Argentina, o sea, un extranjero hecho y derecho, un tipo que paraguayo, se formó en las inferiores y debutó en Nacional de Paraguay y después terminó llegando al fútbol argentino. Jugó el Mundial del 34. Y por último tenemos a Pedro Suárez, apodado Arico, jugador de Boca de la década del 30, nacido en España, pero venido al país con apenas 2 años y formado en las inferiores. No estoy seguro bien de qué equipo lo tendría que chequear, pero bueno, era jugador de Boca, básicamente, el gallego Arico Suárez. Así que esos son los 5 jugadores. Más de 300 jugadores que Argentina ha tenido en mundiales y apenas 5 nacidos en el territorio nacional, lo cual habla bastante de lo que es este país, ¿no? En cuanto a formación. Para añadirte a Arico, Pedro Bonifacio Suárez Pérez, Santa Brígida, Las Palmas, España. Nacido el 5 de junio de 1908. Canario, igual que Nico Paz. Canario, exacto. Igual que Nico Paz. Exacto, debutó en Ferrocarril Oeste. Ahí está, de Ferro. Ahí está. Bien, otro dato así para mencionar también. De hecho jugó en 2 clubes nomás, Ferro y Boca. Ahí está. Sí, no, en Boca jugó muchísimo tiempo. Argentina vuelve a tener un entrenador repetido del mundial anterior, cosa que esto no ocurría desde Bilardo en el 90. Sí, así que Scaloni se va a sumar a la lista de justamente Bilardo, habiendo dirigido México 86 y Italia 90. Menotti habiendo dirigido Argentina 78 y España 82. Y no es tan recordado, el Toto Lorenzo en Chile 62 e Inglaterra 66. Así que grupo selecto, ¿sí? De todos modos. Jodidos para el señor Toto Lorenzo. Sí, complicado, época difícil. Y ya vamos a hablar de eso, ¿no? Por supuesto. Ninguno lo hizo en 3 ocasiones. Veremos si Scaloni se anima o no. Veremos. El tiempo dirá. Justamente vos me mencionabas al Atlético Madrid. Bueno, el Atlético Madrid, con la convocatoria de sus 6 jugadores argentinos, se convirtió oficialmente en el equipo extranjero que más futbolistas le aportó a Argentina en mundiales. Total 15. Antes lo era el Inter, y ahora con esta convocatoria el Atlético Madrid es el que más jugadores le
le aportó a Argentina en los mundiales. Y además, otro dato es que le aportó 6, algo que no pasaba desde el mundial del 66, que Argentina llevó 6 jugadores de Boca. No había un aporte tan grande de un mismo equipo en un mundial desde el 66 con Boca. Y no había un... O sea, el único club que supera este aporte que está haciendo el Atlético Madrid de Argentina en un mundial, el único que tuvo un número mayor a 6 es River. Que en el mundial del 58 aportó 7 jugadores. O sea, es un... Claro, pero estamos hablando... Recordemos, estamos hablando de un equipo extranjero. O sea, claro, es una locura. Bueno, muchísimas gracias también a Pablo Simeone por hacer que muchos de nuestros jugadores argentinos sean ricos. Por supuesto. Yéndose allá a Europa a jugar con los mejores y formarlos, a pesar de su manera de juego. Y un gran saludo acá a Paula, que disfruta mucho. Me dijo el otro día llorando que por favor, ojalá que Simeone siga de por vida. Claro. Bueno, un saludo muy grande. Ya van a ganar la Champions League el día que Argentina supere los 12 títulos del mundo. Claro, exactamente. Bueno, otro dato para mencionar. Por segunda edición consecutiva, la Liga Española es la que más futbolistas le aporta a Argentina en el Mundial. Son en total 7 jugadores. No sorprende. En Italia no tenemos casi ninguno, hay muy pocos. Exacto. En Inglaterra también son contados. Y bueno, después no te queda mucho más. Justamente ahora te iba a decir eso. De España son 7, obviamente los 6 del Atleti más Lo Celso, que es del Betis. Sí. Con esto, España, bueno, sigue siendo España la segunda liga extranjera que más mundialistas nos aportó, pero quedó muy cerca de Italia. Está solamente a 3. Así que bueno. Y habla también de la crisis que tenemos con Italia, que bueno, con las participaciones en los mundiales, sus ligas, sus equipos. Ya la liga no solo es una cuestión de la selección, sino de la liga. Y de hecho, justamente, de la liga italiana tenemos 2 aportes nada más, que son Lautaro, del Inter, y Nico Paz del Como. Y justamente es el número más bajo de aportes de la liga italiana a Argentina en un mundial desde España 82. O sea, hace mucho tiempo que no hay un aporte tan bajo. Y recordemos que... 46 años. Recordemos que aparte España 82 es mucho antes de la ley Bosman. O Exacto. Sea, para entender lo grave, se podría decir, ¿no? Lo grave de la situación que está pasando el fútbol italiano. Están en una crisis... Exactamente. Yo creo que no te diría terminal, pero bueno. Está en un momento duro. Y justamente en contraposición a esto, la liga francesa por primera vez aporta 5 jugadores a Argentina en un mundial. Es una bestialidad, sí. La liga francesa, lo que todo el mundo decía que era una liga de granjeros, se convirtió en una liga importante ahora para el mundo y que está ahí en el top. Yo creo que peleando el top 4 ya. Sí, a ver. Arrancando a la italiana ya. A ver, que sin ir más lejos, el mejor equipo del mundo juega en la liga francesa. O sea, eso ya le da más nivel a la liga de por sí. Y bueno, por otro lado, la Premier League vuelve a aportar 5 jugadores, otra vez. Que es lo máximo que ha aportado. Nunca Argentina tuvo más de 5 jugadores de la liga inglesa en un plantel mundialista. El otro dato llamativo, se podría decir, es que la MLS por primera vez le aporta 2 jugadores a Argentina, porque lo máximo había sido 1 con Almada en el mundial anterior, siendo el Atlanta United. Pero en este caso vamos con Messi y con De Paul, que son ambos del Inter de Miami. Y nunca había pasado que además una liga de CONCACAF nos había aportado 2 jugadores, porque habíamos llevado jugadores del fútbol mexicano, por dar un ejemplo, José María Basanta en Brasil 2014. Exacto. Pero no más que 1. Así que bueno, es también un número que deja. Otra cosa, tenemos 4 equipos que por primera vez nos aportan un jugador mundialista. El Como, de Italia, que lo acabamos de mencionar. Exacto. El Inter de Miami. Exactamente, con De Paul y con Messi. El otro es Palmeiras, que por primera vez nos aporta 1 con el señor Flaco López. Y el otro es el Racing de Estrasburgo, que inclusive nos podría haber aportado uno más, tal vez si no hubiese sido lo de Panichelli. ¿Quién te dice? Que de alguna manera, si vos te pones a analizarlo por el corto tiempo,
Colo Barco pertenece al Chelsea y el Racing de Estrasburgo pertenece al grupo Chelsea. Sí, bueno, Barco va a jugar en el Chelsea. Barco va a jugar en el Chelsea. Si lo hiciéramos muy purista, como sale en la lista, hoy figura que Otamendi, jugador de River, cuando ni siquiera jugó un solo minuto. Yo al mismo tiempo te podría decir que quizá el Colo Barco yo lo pondría como el Chelsea y hoy sería la Premier League la primera vez que llevamos 6 jugadores de la Premier League. Pero bueno, es una cuestión subjetiva de cómo uno puede llegar a entender las cosas, no mucho más. Lo otro es, así como es la primera vez que te dije justamente que Argentina va a tener 2 no nacidos en el territorio nacional jugando el Mundial, también es la primera vez que vamos a tener a 2 jugadores no formados en las inferiores de un club argentino jugando el Mundial. Porque están Messi y Nico Paz. Messi, que es de la Masía, y Nico Paz, que es de la cantera del Real Madrid. Esto nunca había pasado. O sea, siempre habíamos tenido como máximo uno que era Messi. O incluso en su efecto contrario, justamente el paraguayo que mencioné, Constantino Urbieta Sosa en el 34, que surgió de las inferiores de Nacional de Paraguay. En este caso son 2. Y de hecho es la primera vez que vamos a tener a un jugador formado en las inferiores del Real Madrid. Nunca habíamos tenido uno. Así que bueno, esos son datos que deja. Y para sorpresa de nadie, justamente hablando de equipos formadores, el equipo que más aporta en este mundial en cuanto a formación es River. Al igual que el mundial pasado. Son 6 jugadores de este plantel mundialista que fueron formados en las inferiores de River. ¿Sí? Scaloni lo único que hizo mal fue no llevar al señor Santiago Beltrán en lugar de Lo Celso por el simple hecho de la cábala de que las 3 veces que el arquero de River estuvo convocado para un mundial salimos campeones del mundo. Pero bueno. Claro que no salimos campeones del mundo en Rusia, que estaba Armani también, ¿no? Y bueno, que bueno, estaba Caballero tampoco, y estaba Sampaoli. No hablemos de Rusia, ya vamos a tener tiempo de hablar de Rusia, que es el mundial mamita. Lo otro porque sos justamente gallina, te iba a decir, un dato que es interesante de River, es que contando este mundial, son 10 de 19 mundiales en los que las inferiores de River fueron las que más aportaron al plantel. 10. Mitad casi. Mucho más del 50%. Exactamente. Más del 50%. De hecho, River no solo que es el equipo que más jugadores mundialistas aportó en cuanto a jugadores, digamos, como plantel, o sea, jugadores de River, jugadores profesionales de River convocados a la selección en mundiales. River es el que más lo hizo y en este caso vuelve a hacerlo porque aporta a Montiel. Sino que además es también el equipo que más mundialistas formó, es decir, jugadores, digamos, lo que más hubo en la historia de Argentina en los mundiales fue jugadores formados en los inferiores de River. Eso habla de lo que es River como potencia formadora, como es justamente el formador por excelencia del fútbol argentino es River Plate. Es así. Sí. Y algo que es también que marca esta tendencia es que desde Francia 98, que en cada convocatoria mundialista lo que más hay son jugadores surgidos de River, más que de cualquier otro club. Eso es un dato interesante. Desde que comenzó la Riversión en adelante siguió siendo Riversión, como se decía en ese momento. Exactamente. Bueno, esos son datos que deja, ¿no? Toda la convocatoria del mundial. Bueno, yo creo que lo último que nos queda es por repasar los 8 que quedan en las gateras para el mundial. Sí, exactamente, adelante. Y ya con eso ya creo que podríamos ir cerrando este podcast del repaso, que bueno, por suerte se retrasó un poco por una cuestión de todo lo que está pasando y creo que podríamos haberlo estirado un poquito más debido a esto que vos estás asegurando, porque para mí, yo esto lo tengo que decir para todo el público, el señor Boca en la Copa está recibiendo sobres de parte del representante de Nico Paz, porque lo ha nombrado aproximadamente unas 25 veces. Un gran saludo. De que va a ir, pero para mí no, porque por esta lesión que tiene no va a ir. Igual, ojo, que para mí no es el único que está en duda, Nico Paz. Para mí Montiel también, ojo, porque... Hay varios. Por eso mismo hay que nombrar las gateras que van a ser lo que vamos a tener ahí, ¿viste? Mencioná lo que están ahí pidiendo, lo que están pidiéndole a Dios que se lesione alguno, mencioná. Exacto, los que están haciendo una macumba gracias al Papu Gómez son Emiliano Buendía, de la Aston Villa, Matías Soule, de la Roma, Máximo Perrone, del Como
compañero de tu querido amigo Nico Paz, Nicolás Capaldo del Hamburgo, Agustín Giai de Palmeiras, que podría sumarse al Flaco López siendo como compañero y haciendo que el Palmeiras de golpe pase de no tener ninguna convocatoria en Argentina en los mundiales a tener 2, Tomás Aranda de Boca y Santiago Beltrán de River. Bien. Yo creo que los dos que corren peligro de quedar afuera, o por lo menos es lo que parece por lo que se viene diciendo, son dos. Nico Paz y el otro es Montiel. Y justamente Montiel, yo creo que es el que para mí, en mi humilde opinión, tiene la convocatoria más en peligro que la de cualquier otro. ¿Por qué? Porque justamente hay 2 laterales derechos que están en esa lista que acabas de nombrar. Exacto. Y lo más probable es que, a ver, Montiel no está en condiciones de jugar en este momento. No lo está. No, hoy no. Y lo más probable es que en los partidos amistosos que va a jugar Argentina este sábado contra Honduras y el martes contra Islandia, lo más probable es que de 4 no juegue Molina, sino que juegue Capaldo, uno de ellos, y Giai, el otro. Entonces no sea cosa que de repente a uno de estos 2 jugadores se le ocurra por ser la reencarnación de Cafú en estos partidos y que Montiel termine quedando afuera. Porque Montiel no solo que está físicamente bajo, sino que además de nivel, Montiel no viene bien. Exacto. Por eso mismo yo creo que, a ver, la lista está cerrada y al mismo tiempo no. Tenemos hasta el 15 de junio, un día antes del partido, si me lo recuerdo, para poder hacer la reforma. Yo creo que, según lo leído, y no es porque me ponga en gallina, Paredes también está entre algodones y que podría ser que salga. Yo no lo creo realmente. Yo lo que creo es que Paredes es mucho más lo roto que tiene que estar para salir de lo que tienen que estar los Nico Paz y Montiel. No sé si estás de acuerdo conmigo. ¿Decís? Yo creo que sí. Para mí Paredes es un tipo que es de la mesa chica y que para que salga... Un pilar del grupo de la columna vertebral de la selección, digamos. Sí, de los que reparte la carta. No, para mí también, pero Scaloni es Scaloni. Todos creíamos que Acuña iba a ir y no terminó yendo. Entonces no nos sorprendería, ¿viste? Entonces, fuera de nosotros, de nuestras teorías de la mesa chica, de que este elige que son amigos de yo para mí también, yo creo que Paredes no sale. Pero al mismo tiempo también te puedo decir que quizá Montiel pertenece también a esa mesa chica y que quizá también por eso no sale. Después por eso en los mundiales terminan pasando fracasos, como íbamos a hablar, como lo sucedió en 2018 y todo eso. Pero si vamos a lo que nosotros decimos, que es mirándolo desde un punto de vista de hincha, de fanático del fútbol, de lógica, yo creo que tanto ni Paredes, si no está en condiciones, no debería ir. Montiel, si no está en condiciones, no debería ir. Acuña no está en condiciones físicas, no tiene que ir. Y bueno, Lo Celso no estaba para ir al Mundial. Pero bueno, los grupos nosotros no manejamos como son el grupo, como lo puede manejar Scaloni. Y bueno, él tiene mucha más experiencia que nosotros. Nosotros no vamos a criticar a un técnico que es bicampeón de América, campeón del mundo y supercampeón de la finalísima. Exactamente, no, a ver, son detalles los que se pueden mencionar. La realidad es que es una lista que es coherente prácticamente en su totalidad, con algunos matices que podemos charlar. El equipo titular, a ver, los titulares ya se sabe cuáles van a ser, y no tiene demasiado sentido ponerse a reclamar. Yo me acuerdo cuando salió la lista que estaban hinchando las bolas con Lo Celso. Y era, muchachos, ¿cuánto va a jugar Lo Celso? ¿Quién se quedó? Claro, son 26, a ver, son 26, sabés que tenés una fase de grupos que en la previa son fáciles, si bien hoy vi que Argelia le hizo un buen partido a Países Bajos, pero no creo que Jordania nos gane. Y si llega a suceder, sabemos que Scaloni va a meter un cambio de timón como hizo con Arabia Saudita. Y bueno, se verá. Pero yo creo que, a ver, Argentina tiene base 4 partidos. Y yo ya te estoy diciendo que va a salir primero. Y los 32 avos serían, no sé cómo han hecho ahora el Mundial, los 16 avos. 16 avos, 16 son unas pases.
son partidos que los vamos a ganar casi con la camiseta. Me animo a decirlo. Capaz que empatamos uno de por medio, pero que son relativamente fáciles. O sea, así que no creo que haya una exigencia. Va a haber mucha rotación en esos 4 partidos. Así que Yo no yo creo creo que que de ahí los se van partidos, afilando. Yo no creo ¿Cómo? que yo no creo que haya demasiada rotación en 4, sino en 3, porque si se da la lógica, te va a tocar Uruguay. Y yo no creo que sea un partido para boludear con Uruguay. Te lo digo hoy. Sí, sí, Hoy ya es 4 de junio. Uruguay le ganamos 3-0. Bueno, bien. Acordate. Queda... Es Marcelo Bielsa. Sí, No eso. es Dudas. otro, el maestro Tavares. Ni tampoco además que se lesionó de Arrascaeta. Ya no está más Luis Suárez. Está Pajarito Valverde que le metes una piña y se esconde. No hay mucho más. Roger está en un nivel muy bajo. Nathan Nantes no sé si lo han convocado, que es más o menos lo mejorcito que tiene en la defensa. No, Nathan Nantes está de vacaciones en Bariloche. Un gran saludo. No es, entonces imagínate, ni siquiera eso no lo tengo miedo de Uruguay. Yo creo que Uruguay, de hecho, no sé si va a ser un papelón. Yo creo que va a tener un quilombo de vestuario durante el Sí, Mundial. sí, muy importante que puede, no sé, a ver, no creo que no llegue a pasar de fase de grupos, pero no hay que descartarlo. ¿Me entendés? La probabilidad de que Argentina quede fuera en fase de grupos hoy, yo creo que es del muy baja. 1 Sobre al todo 3%. porque pasa el tercero ahora. Claro, porque pasan los mejores terceros. Y de Uruguay, y te diría que está entre un 15 y un 20% de que puede suceder. Porque Bueno, hay que es ver Marcelo Saudita. Bielsa. Bien, algo que iba a mencionar es que justamente de los rivales de Argentina, todos ya jugaron un amistoso por lo menos. Austria por su parte le ganó 1-0 a Túnez, un amistoso, y se le lesionó justamente un futbolista, ¿sí? Christoph Baumgartner se lesionó y no va a poder jugar el Mundial. Todavía falta que anuncien quién va a ser el que lo reemplace. La verdad que no, ¿Cuál va a tampoco. ser el reemplazo? Va a ser muy difícil de reemplazar. Seguramente una No estrella. estamos hablando ni de Laimer, ni de justamente Savitzer, o de Alaba, o de Arnautovic. Exacto. No estamos hablando de ninguno de los importantes, evidentemente. Exacto. Jordania, por su parte, perdió 4-1 con Suiza. Y el otro fue Argelia, que como bien mencionaste, le ganó 1-0 a Holanda. ¿Sí? Sí, le ganó en los últimos minutos. Estoy viendo que el gol de Moussa en el minuto 86. Muy lindo gol. Estadísticamente fue un gol de culo porque solamente no tuvo ninguna gran ocasión en todo el partido, mientras que Holanda tuvo 3. Lo duplicó en tiros. Holanda básicamente es un equipo culón, así que yo creo que eso obviamente Scaloni lo tiene que tener en cuenta porque seguramente tiene que jugar con un 4-3-3 o con línea de 5 nos va a salir a jugar capaz. Contraataque, pero no creo que no es un rival al que le tengamos que tener mucho miedo. Más miedo me daría ver. Hoy está lindo para ver un España-Irak. Hay que ver qué pone España. No va a hacer que los iraquíes nos den una alegría y lesionen a alguno. ¿Viste el partido de Filipinas con Guam? Ganó Filipinas 5-1. La verdad que no estuve muy al tanto. ¿No estuviste? No. Mirá, pagaba 29 que ganara Guam, lamentablemente. Creo que Guam tiene que haber ganado, sí, ganó un partido los últimos 10. Pero bueno, se suspendió. Sé que estabas muy triste porque se suspendió Kirguistán contra Kenia por conflictos internos del país. Para mi amigo Brian, que nos va a escuchar seguramente, tiene que estar muy contento. Israel le ganó 1-0 a Albania. Le ganó casi el último minuto. Muy bien. Y República Democrática del Congo le empató a Dinamarca. A tenerlo en cuenta. Ese es un lindo atacazo. El otro sí que es el que sí es un resultado sorprendente, es el de Haití ganándole 4-0 a Nueva Zelanda. Exacto. Bueno, es Nueva Zelanda. Sí, pero es Hay Haití. que decir la verdad. Pero es Haití. Ojo, o sea, no. A ver, en teoría Haití es una selección que también es bastante medio pelo. A ver, Nueva Zelanda por supuesto que lo es. Un saludo al amigo Tim Payne, ¿no? Tim Payne,
Un abrazo muy grande. Te sigo en Instagram, mentira. Ojalá que te vaya muy bien y se te rompan los ligamentos. Vi que Pero le hizo sí. supuestamente un ofrecimiento. Dios mío. Pero bueno, Pero creo bueno, que básicamente te puedo decir que va a ser un mundial con muchas sorpresas. Va a ser un lindo mundial para verse los 104 partidos. Les pido a todos los oyentes, aunque sean 5, que por favor presenten parte de enfermo, finjan enfermedades, finjan enfermedades de parientes cercanos, de animales, muertes. No se pierdan el mundial, es una vez cada 4 años. exactamente. Hoy Es algo único, es algo DirecTV único. para poder ver todos los partidos. Como DirecTV no nos auspicia, y si en algún día nos auspicia, lo voy a seguir diciendo, es una poronga. DirecTV Go ahora te va a servir mucho ahora vos para ver la Copa Sudamericana. Claro. Se ve muy mal, se traba todo. Tenés que tener, por lo menos esperar un buffering de 10 segundos para intentar de que no se trabe. Ponerlo en vivo es un dolor de bolas. Yo ahora voy a tener que invertir 60 lucas en pagar el decodificador para poder ver tranquilo los partidos y que no se trabe, porque anda muy mal, muy mal. Honestamente te lo digo. Vos que tenés la oportunidad, si podés tener Flow, creo que mejor Flow que DirecTV Go. Igual Porque para ver no, partidos del Mundial, y los partidos que voy a ver por DirecTV Go son básicamente los partidos que no van a pasar por Disney o por o por, no sé, o por es que yo te diría, y te lo digo, y eso lo dejo para todos, a pesar de todo, con la tecnología que existe, lo satelital y el cable coaxial, si es que sigue existiendo alguna empresa que lo siga brindando, sabe que por sí. más, sí, debe haber. Como alguien que labura en comunicaciones te lo confirmo. Bueno, imagínate, somos Ghana. Hay que seguir manteniendo eso si vos querés ver tranquilo un partido. Si querés solamente agarrar el control, poner el canalcito y se pone. No tenés que lidiar con delay, con que se te trabó, con que se te cortó internet, con que si pusiste el wifi se te bajó la calidad. Realmente en esta fase de grupos de Sudamericana con River pasé mucha rabia. En uno de los partidos, cuando River le expulsan y termina Viña atajando, se ve que hubo un tráfico muy grande de hinchas de Boca y de todos para ver cómo nos terminaba ganando un equipo venezolano. Al haber tanto tráfico se trabó todo. Y realmente, o sea, yo digo, si esto pasa con un River Carabobo, imagínate con una Argentina-Argelia, no se va a No, poder sí, ver. por eso. Yo la verdad es que lo contraté pensando en ver los partidos que no van a pasar ni en TIC, ni en ESPN, ni en nada. Igual estuve viendo que va a haber, al fin y al cabo, todos decían, no lo va a pasar nadie, ahora lo va a pasar más o menos hasta Canal 3 de La Rioja. Sebastián lo va a transmitir directamente desde su casa. Sí, pero bueno, yo me la jugué para no perderme ninguno. Si de última, no sé, no estoy en mi casa y estoy viajando, me lo pongo con el celular, así que. Pero bueno, listo. Creo que más o menos. No mucho más que hablar, yo creo que ya hemos terminado. Sí. Ha sido muy bueno el repaso. Scaloni nos sorprendió. Ojalá que tenga razón, ojalá que estemos totalmente equivocados. Pero bueno, hay que ver. Yo creo que el próximo podcast ya vamos a poder confirmar, quizá, o después de la primera fecha, si tu amado Nico Paz está en el Mundial o no. Sí. Yo, para mí, viendo el nivel, no creo por el nivel de la lesión, de la gravedad. Gracias a Boca Previo con ese cabezazo que le dio nuestro querido Valentini. compatriota Valentini. Exactamente, un choque aéreo hubo ahí. Así que bueno, veremos qué termina ocurriendo, si la lista se mantiene tal como la hemos dicho o si hay diferencia. Tengo una última consulta. ¿Qué te pareció la presentación? ¿El Mundial? De la lista. La presentación de la lista. Porque creí que me vas a hablar de la canción del Mundial, que fue una mierda. No, eso no, del video. Yo digo, más allá de si muy está bueno. Horrible. ¿No te gustó? No, para mí fue no. bastante chota. Lo que sí te voy a decir es que me sentí como un nene por un segundo, con la expectativa para ver qué jugadores ¿Quién iban a aparecer. salía? Sí, Claro, sí. Eso sí se mantuvo, pero
Hermoso. Yo creo que Argentina podría haber invertido, no sé, en 5 pasajes, 7 pasajes, o en 7 artistas, de uno en el norte, otro en el sur, otro en el oeste, otro en el este y otro en la Mesopotamia, y no poner una pantalla verde tan horrible. Hasta en el Chavo del 8 hacían las cosas mejor. Yo creo que Realmente fue muy vergonzoso. O sea, me da vergüenza. Hubiese preferido que hicieran como Ghana, que hizo con inteligencia artificial. Senegal. Otro dato a añadir, Senegal. Otro dato a añadir, es el primer mundial en el que se presenta a los preseleccionados con inteligencia artificial. Estuvo bueno el de Senegal. Estuvo Lo que bueno. sí, a mí lo Pero que raro. a mí lo que no me gustó, que le critico al de Senegal, es que la parte de los jugadores la pronunciaban en francés. En O sea, francés, sí. claro, todo el video es hecho en Wolof, que es una de las lenguas nativas de Senegal, y de repente cuando decían los nombres de los jugadores los pronunciaban en francés, o sea, nombres que son, ¿Cómo ves esa? o sea, nombres africanos pronunciados en francés, como si o sea, como si fuese la selección de Francia, que tiene todos nombres africanos también, pero que son franceses dentro de todo, ¿no? Exacto. Bueno, y yo creo que la mejor presentación la ganó la República Oriental del Uruguay, en mi humilde opinión. No, en absoluto. Yo tuve que sentir totalmente la mejor presentación de Inglaterra. la selección de Inglaterra. A mí me gustó más la de Uruguay, tal vez porque soy argentino y me identifico más con la de Uruguay, pero Porque al ser una provincia rebelde es obvio que tenías un poquito de cariño. claro, exactamente. Así que bueno, Pero bueno, ha sido todo. Después las próximas entregas serán hablando de la historia de los lo mundiales. último que te pregunto, Osas, No al ¿está mundial. convocado? No, porque Nigeria no va al mundial. No lo convocan, qué pena. Es Qué que pena, no, creí que iba a jugar. Nigeria no va al mundial. Es que creí que Francia lo iba a nacionalizar, ¿viste? Como Pues eso podía pasar, Pero bueno, no nos sorprendió. Lo vamos a extrañar. Lo vamos a extrañar. Para el próximo podcast ya tendremos otras novedades, capaz que más un repaso de historia. Sí. Y después vamos a ir viendo fecha por fecha. Va a estar divertido este mundial. Va a estar bueno. Va a ser muy divertido, acordate. En la previa está siendo aburrido. En la práctica va a ser muy divertido. Que es una previa de nada, o sea, es expectativa. Así que bueno, gente, muchas gracias a todos por haber escuchado hasta acá, si es que llegaron hasta acá este final. Y nos encontraremos nuevamente seguro para hacer las ediciones que vamos a hacer hablando de la historia de los mundiales. Si alguien llega al final, que ponga la palabra descartable al final. Qué buena, sí, que ponga la palabra descartable en descartable. Si alguien lo escucha hasta el final, descartable. Descartable. Bueno. Les mandamos un descartable saludo. Exacto, a todos. Que sea hasta cuando Dios quiera. Querido Boca en la Copa, querido Diego, un gran abrazo. Y ya estaremos haciendo otros podcasts de ahora en adelante. Así es, un placer, muchas gracias. Adeu.